this video vamos a estar viendo el past form. Past form se refiere al tiempo pasado. Tiempo pasado. Mira esta oración, por ejemplo, está en tiempo presente. Yo quiero decirte algo, ¿ok? I want, yo quiero decirte algo. ¿De acuerdo? Yo quiero decirte algo. Es presente, ¿ok? En presente. ¿Cómo sería en pasado? Yo quería decirte algo. Yo quería decirte algo. ¿Y qué cambia o cómo se hace ese tiempo pasado? ¿Cómo indicamos que es tiempo pasado? Solo modificamos el verbo, ¿ok? Solo modificamos el verbo. Mira, ¿cuál es el verbo acá? Want. ¿Y cómo se modifica el verbo? Mira, se le añade un ed al final, ¿ok? Un ed. Oh, en serio, así, ahí está. I wanted to tell you something. ¿Ok? ¿Este qué dice? Yo quiero decirte algo. Y ahora, ¿qué dice este de aquí? Yo quería decirte algo. ¿Qué es lo único que cambiamos? El verbo, ¿ok? El verbo. Mira, por ejemplo, aquí. Yo le hablo al señor Adams. Yo le hablo al señor Adams. I talk to Mr. Adams. ¿Cómo sería en pasado? ¿O qué queremos decir en pasado? Yo le hablé, ¿cierto? Yo le hablé al señor Adams. ¿Cuál es el verbo aquí? Talk. Talk. ¿Cómo se indica pasado? Se le agrega un ed al final. Oh, ya, entonces ahora sería talked. Ok, talked. Así se pronuncia. I talked to Mr. Adams. Ok, vamos con el siguiente, mira. I do my homework. ¿Qué dirá? Yo hago mi tarea. ¿Sí? Yo hago mi tarea. ¿Qué decíamos? ¿Qué queremos formar aquí? Yo hice mi tarea, ¿cierto? Yo hice mi tarea. ¿Cómo se cambia? ¿Cuál es el verbo aquí? Do. ¿Y cómo se cambia? Se añade un ed. Pero mira, no, ¿ok? En este caso, el do no cambia de ese modo, sino cambia así. ¿Por qué? Porque esta regla del ed solo se le va a aplicar a verbos regulares, ¿ok? Verbos regulares. Pasa que hay verbos irregulares en inglés, ¿ok? ¿Son todos? No, ¿ok? Hay más. Mira cómo cambian algunos de estos verbos irregulares. Tenemos el do, ¿verdad? Do, did. Presente, pasado. Mira, I do, ¿qué significará? Yo hago, ¿cierto? I did, yo hice. Mira, tenemos I say. ¿Qué significará say? Es decir, ¿ok? ¿Qué significará I say? Yo digo, ¿ok? Yo digo. Y I said será yo dije. Claro, ¿no? Otro quizás podría ser I know. Si know es saber. ¿Qué significará I know? Yo sé, ¿cierto? Yo sé. Y I knew, yo sabía, ¿ok? Yo sabía. I want, yo quiero. Y I wanted, yo quería. Yo quería. ¿Ok? Claro, claro. Oh, ¿en serio? Oh, sí. Y además de que a estos verbos que se le agregan ed, los verbos regulares, van a seguir estas reglas. Por ejemplo, si el verbo termina en e, pues simplemente le añadimos una d en vez de un ed, ¿no? Simplemente una d. Te queda así, ¿no? Lived, de vivir. Dance, de danzar, te queda así. Dance. Solo se agrega una ed, perdón, solo se le agrega una D en vez de un ED. Mira, ¿qué necesita otra? Que cuando terminen en consonante e Y, la Y se la sustituye por una I y se le agrega ED. Tenemos el verbo study, que termina en consonante e Y, ¿cierto? Consonante e Y. ¿Qué dice la regla? Que si le quieres añadir el ED para hacerlo en pasado, la I la escribes como una I normal y luego le añades recién el ED. Study, I study, yo estudio. I studied, yo estudié, ¿no? También tenemos este ejemplo acá. Pero mira, si termina en vocal I e Y, perdón. Pero si termina en vocal e Y, dice que no se aplica esa regla, ¿no? Sino que se le aplica la regla de ed comúnmente, ¿no? Play, ¿termina en qué? Vocal e Y. Oye, entonces se le aplica el ed como comúnmente sería, ¿no? Otro, verbos con estructura consonante, vocal, consonante. Verbos con estructura consonante, vocal, consonante. Oye, mira, si... ¿Qué va a pasar cuando el verbo termina en consonante, vocal, consonante? Se duplica la consonante final si la sílaba está acentuada, ¿ok? Sí, solo si la sílaba está acentuada. Igual que en el ing, ¿cierto? Igual que en ing. Por ejemplo, tenemos stop. ¿Cómo sería? Por ejemplo, teníamos stop, ¿no? Stop. Stop. Oh, ya. ¿Termina en consonante, vocal, consonante? Sí, ¿verdad? Consonante, vocal, consonante. ¿Qué va a pasar? Duplicamos la última consonante y añadimos ed. ¿no? Te queda así. Tenemos este otro ejemplo y este otro, ¿verdad? ¿Qué más quiero que veas? Past to be, ¿ok? Mira, cuando hacemos verbo pasado del verbo to be, ya no podemos decir I am, ¿no? Ya no podemos decir I am, porque eso es solo para el presente, ¿ok? Para el pasado vamos a usar nuevas formas del verbo to be, ¿ok? Nuevas formas del verbo to be. Y se comportan igual que las del modo presente. Iguales, ¿ok? Mira, por ejemplo, we were, ¿qué significará? Ya no significará nosotros somos, nosotros estamos, sino ahora nosotros fuimos, nosotros éramos, nosotros estábamos, ¿ok? Eso significa. Oh, ya.
¿Y qué más te digo? Que sigue la misma lógica del verb to be, ¿no? Que por ejemplo cuando hacíamos negaciones, con el verb to be como yo no soy, era I am not, ¿no? Si quiero decir ahora yo no fui, o yo no era, o yo no estaba, I was not, ¿ok? Ahora decimos I was not. ¿Qué va a pasar? Que los que usaban are, ahora usan were. Y los que usaban is, ahora usan was, ¿ok? Así se pronuncia, was. Y el que usaba am, que era I, también va a usar was, ¿ok? He was, she was. Y cuando quieres hacer preguntas como ¿tú estabas en clase ayer? ¿Cómo será? Será you were, tú estabas en clase ayer. ¿Cómo es ayer? Yesterday, ¿ok? Yesterday. Ahí se escribe ayer. Pregunta, ¿cierto? ¿Será así? No, ¿ok? ¿Qué va a pasar? Que como es verb to be y se comporta igual que el verb to be en el modo presente, ¿qué pasaba? Se invertía, ¿no? Ya no es you were, sino were you, ¿no? Oye, entonces así preguntas si alguien estaba en clase el día de ayer, ¿no? Were you in class yesterday? Así, ¿ok? Así se pregunta. Y lo mismo, ¿no? Si quieres hacer una negación, lo que vas a hacer va a ser añadir este not. Vas a añadir este not justo después del verb to be, ¿no? Por ejemplo, tú quieres decir, por ejemplo, tienes he was my friend. He was my friend. ¿Qué significará? Él era mi amigo, ¿no? ¿Y cómo dirás he? ¿Y cómo dirás él no era mi amigo? Como es verb to be, para hacer la negación simplemente le agregamos el not, ¿verdad? Como es verb to be es un verbo especial. Y para hacer la negación se agrega un not después del verbo especial. Y ya estaría, ¿no? He was not my friend. Él no era mi amigo. ¿Ok? Ya que tienes esta tabla que te indica de mejor manera, ¿no? ¿Cuáles son las traducciones? ¿Cuáles son las posibles traducciones que puede tener, por ejemplo, you were, they were, y así, ¿cierto? ¿Qué es lo siguiente que quería mostrarte? Esto de aquí, ¿ok? Muy importante. Mira, ¿qué pasa? Decía que esto está en tiempo presente o pasado. Pasado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque viene del verbo live, pero le hemos añadido la ed, como se debe, ¿no? Como el verbo live termina en e, pues simplemente le añadimos una d y ya está. Está en pasado, entonces, ¿qué dice? Yo vivo en London, en Londres, no, ¿verdad? Dice, yo viví o yo vivía en Londres, ¿cierto? Ya vimos este ejemplo antes, ¿cierto? Está en pasado. ¿Y cuál es otro modo de escribirlo? Otro modo de escribirlo es así, ¿ok? Es así, usando el auxiliar you. Profesor, ¿dónde está el auxiliar you? Está aquí, ¿ok? Está aquí. Solo que, ¿qué pasó? Como estás usando el auxiliar you y estás haciendo tiempo pasado, le vas a aplicar la transformación o la regla del pasado aquí, ¿ok? Recuerda que you en pasado es así, ¿no? I did live in London. ¿Ok? Ese es otro modo de decirlo. Y pues el verbo normal regresa a su forma base, ¿cierto? Regresa a su forma base. ¿Por qué? Porque la regla de la D, del ed, ya se agregó al did, ¿cierto? Ya se agregó al do. ¿Ok? Entonces, esto y esto son diferentes. No, ¿ok? Esta es una forma de decirlo y esta es otra forma de decirlo. ¿Ok? Oh, ya. ¿Qué va a pasar? Que cuando tengas que hacer una negación, pues no vas a agregar simplemente un not después de este verbo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el live no es un verbo especial como lo es el verb to be o el do, ¿ok? Mira, por ejemplo, no puedes hacer esto, ¿cierto? No puedes simplemente añadir un not después del verbo y que ya esté tu negación. No se puede hacer así. ¿Cómo va a ser? Oh, ya. Va a ser que tú tienes que pensar en esta otra estructura con el do. Y aquí sí, ya tienes el verbo especial, ¿no? Ya tienes el verbo especial. Como en este caso lo es did. Did es verbo especial, sí, ok, sigue siendo do, pero en pasado, ¿cierto? Do en pasado. Oh, ¿y cómo se hacía la negación? Simplemente se le agrega la palabra not después del verbo especial. Nuevamente, ¿cuál es el verbo especial aquí? Did, ¿cierto? Did not. Ahí está, ya le agregamos el not después del verbo especial de aquí. Ok, ¿qué nos dice esto? Yo vivía en Londres. ¿Y qué nos dice esto de aquí? Yo... ¿Se puede traducir este did? No, ¿cierto? No se puede traducir. ¿Por qué? Porque es del verbo auxiliar you, ¿no? No tiene traducción al español. ¿Qué nos está indicando? Que está en pasado, ¿ok? Está en pasado. ¿Se puede traducir este not? No, ¿ok? Tampoco lo traduzcas así al español. ¿Qué te está indicando? Que es en negación, ¿ok? Es negativo, negativo. ¿Se puede traducir el live? Sí, ok. Este sí se puede traducir como vivir, ¿no? Yo vivo. Oh, ya, pero ahora sí le aplicamos todo lo que nos indicaba, ¿no? Que estaba en pasado y que estaba en negativo. ¿Qué va a ser entonces? Con pasado, yo vivía. Y con negativo, yo no vivía. Yo no vivía en Londres, ¿ok? Yo vivía en Londres, yo no vivía en Londres, ¿ok? Así sería.
Oh, ¿en serio? Sí, ok. Así se hace. Ah, escribimos el do, le aplicamos la regla del pasado al do, el verbo vuelve a su forma regular, y luego, si hacemos negación, pues le ponemos el not después de este verbo auxiliar. ¿Ok? ¿Ok? ¿Qué es la otra cosa que te quería decir? Es que al igual que el do con el not, si recuerdas, el do not, se podía juntar, ¿cierto? Así, don't, para decir don't, ¿sí? Por ejemplo, el does con el not también se podía juntar, ¿recuerdas? ¿Cómo se podía juntar? Así, ¿no? Doesn't. Ok. Este did y este not también se puede juntar. Sí, ok, sí se puede juntar. Y se juntaría así. ¿Cómo va a sonar? Didn't, ok. ¿Cómo se leería esto rápido? I didn't live in London. Ok. Yo no vivía en London. Ok, lo mismo. Tenemos este otro ejemplo, ¿cierto? De he. He lived in London. ¿Está en presente o en pasado? En pasado, ok, en pasado. Fíjate en el verbo. Está en pasado. Ese sería live en pasado, ok. Él vivía en London, ¿cierto? Él vivía en London, en Londres. ¿Qué es lo que quieres decir aquí abajo? Él no vivía en Londres, ¿cierto? No vivía en Londres. Ok. Primero, esta oración y esta de acá abajo, ¿significan lo mismo? Sí, ¿verdad? ¿Cuál es la única diferencia? Que el de acá abajo está usando el did. Está usando el auxiliar do, al que se le ha aplicado la regla del pasado y el verbo ha vuelto a su forma original, ¿cierto? ¿Cómo se hacía para aplicar negación, para decir no? ¿Cómo se hace? Simplemente le agregamos el not después del verbo especial, ¿no? ¿Cuál es el verbo especial aquí? Nuevamente, did, ¿cierto? Profesor, ¿y qué pasa con el does? ¿Aquí no se aplica la regla con el does y eso? No, ok, porque eso del does y la regla de la S para he, she o it no va a pasar en pasado, solo pasa en el presente, ¿ok? Así que solo preocúpate de ello cuando estemos hablando en el presente, ¿ok? En pasado, fíjate que ambos van a usar didn't. Todos, ¿ok? Todos usan didn't, ¿ok? Mira, did not, junto, ¿cómo sería? Didn't, ¿cierto? Didn't. Ahora mismo lo escribo. Didn't. Y así te queda, ¿no? He didn't live in London. Él no vivió, ¿ok? Él no vivió en London. Ok, pero ¿qué más quería mostrarte? Era que para hacer preguntas en presente, ¿qué usábamos? Do o does al principio, ¿cierto? Como, does he live in London? Para preguntar, ¿él vive en London? Pero también puedes hacer preguntas en pasado, como, ¿él vivió en London, en Londres? ¿Él vivió en Londres? Oh, ya, ¿y cómo sería en el inglés? Oh, pues nuevamente, ¿no? Tenemos que usar el do, ¿verdad? El do, como está en pasado, ya no va a ser do, sino que va a ser did, ¿cierto? Did. ¿Y cómo sería en pregunta? Oh, ya, para las preguntas, el verbo especial ahora va al inicio, ¿ok? Va al inicio. Pues esto simplemente va aquí, se intercambia, ¿cierto? Si antes era he did live in London, ahora va a ser did he. Se intercambia, ¿cierto? Mira, ¿cómo harás pregunta? Así, ok, así harás pregunta. El did ahora va al principio. Ahora esta es una pregunta y además está en pasado, ¿ok? Ahora esta es una pregunta y está en pasado. ¿Qué dice esto? ¿Qué dices acá? He lived in London. Dice él vivió en London. ¿Y qué te dice esto acá? Dice él vivió en London. ¿Ok? Así se hacen preguntas en pasado, ¿ok? Así se hacen preguntas en pasado. Pues no te olvides que esto llevaría el signo, ¿no? El signo. Ok, y para terminar toda esta explicación, aquí tenemos una práctica, ¿ok? Yo voy a hacer estas dos y luego te dejo otras dos. Mira, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Oh, ya, mira. Ese es español, inglés, la frase en negativo, la frase en pasado, la frase en pasado y negativo, la frase en modo de pregunta y la frase en modo de pregunta pasado, ¿ok? Así sería. Ok, en inglés, ¿cómo va a ser? Es difícil de explicar. Primero, ¿es proposición? Sí, ¿verdad? Sí es proposición. ¿Qué va a pasar si es proposición? Tiene sujeto, el que realiza la acción, tiene la acción, que es el verbo, y tiene el complemento, ¿no? ¿Cuál es el verbo acá? Ser o estar, ¿no? Es, derivado de ser, ¿no? ¿Y cuál es el sujeto? Oh, ya, no se ve. Cuando no se veía, cuando no hay contexto, ¿qué tenías que poner acá? En inglés era it, ¿cierto? Era un it, ¿de acuerdo? It. ¿It qué? Es. ¿Cómo es? Es, is, ¿ok? It is. Difícil, hard. Y de explicar va a ser to explain, ¿ok? It is hard to explain. It is hard to explain, ¿ok? ¿Cómo será en inglés? It is hard to explain, ¿ok? Así suena. It is hard to explain. ¿Qué haríamos en negativo? ¿Qué es lo que queremos decir? En negativo queremos decir, eso no es difícil de explicar, ¿cierto? En negativo. Oye, ¿cómo será eso en inglés? Eso no es difícil de explicar. ¿En inglés cómo será? Oh, ya. Simplemente piensas en la frase en positivo. ¿Cómo sería? ¿Es difícil de explicar en inglés? Pues ya lo tienes aquí, ¿no? Piensas en esta frase y luego le añades un not después del verbo especial. El verbo especial aquí es is, ¿no? Y el not iría después de este verbo y el complemento va exactamente igual, no cambia. ¿Y en pasado cómo va a ser? Ok, en pasado, ¿qué va a pasar? Profesor, en pasado se cambiaba el verbo nada más. Oh, muy bien, ¿no? ¿Qué te dije?
que solo cambias el verbo en pasado. En pasado solo cambias el verbo. Ok, entonces, ¿cómo va a ser? ¿Cuál es el verbo acá? Is, ¿cierto? Is. ¿Y cómo cambiaste is en pasado? Ya, no pienses tanto en eso, ¿no? Recuerda que es verb to be, y que en pasado el verb to be que ahora se usa es este, ¿ok? Es este. ¿Quién realiza la acción en esta oración? Realiza la acción it, ¿no? It. ¿Cómo va a ser ahora? It was, ¿ok? It was. ¿Cuáles son las traducciones de it was? Mira, ello o eso era o estaba, ¿no? Eso era o estaba. Ok, entonces, it was hard to explain, ¿ok? Así sería así. ¿Qué es lo que te está diciendo acá? Eso era difícil de explicar, ¿cierto? Eso era difícil de explicar. ¿Ok? ¿Qué más nos pide? Pasado y negativo. ¿Cómo así? Ya, aquí tenemos pasado y negativo. ¿Cómo será? Ya, tú tienes que pensar, para hacer la negación, tienes que pensar primero en la forma positiva, ¿no? En pasado. ¿Cómo es pasado? Así, ¿verdad? Así es. Y en negativo, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué es lo que siempre te digo? Añade el not después del verbo especial. ¿Cuál es el verbo especial aquí? Es was, ¿ok? Was. Ya. ¿Cómo va a ser entonces? It was not hard to explain, ¿ok? Así suena. Así suena. It was not hard to explain. ¿De acuerdo? ¿Qué más? En modo de pregunta. Modo de pregunta. ¿Cómo se hace? ¿Qué es lo que quieres decir acá? ¿Quieres preguntar algo como? ¿Es difícil de explicar? Modo de pregunta, ¿no? Modo de pregunta. Ok, ¿cómo será? A ver, piensas en el modo normal, ¿no? Como it is hard to explain. Como lo tienes acá. Pero como estás haciendo pregunta, le añades el signo. Y además, el verbo especial que haya, lo pones al inicio, ¿cierto? Ya no va a ser it is, sino va a ser is it, ¿ok? Is it. Is it hard to explain? Is it hard to explain? ¿Es difícil de explicar? Vamos a leer nuevamente, ¿ok? Mira, ¿qué dice esto? Es difícil de explicar. ¿Qué dice esto de aquí? It is not hard to explain. No es difícil de explicar. ¿Qué dice esto de acá? Eso fue difícil de explicar. ¿Y qué dice esto de aquí? Eso no fue difícil de explicar. ¿Y qué quiere decir esto de aquí? ¿Es difícil de explicar? ¿Es difícil de explicar? ¿Ok? En tanto, ¿qué quieres decir aquí? Quieres decir, ¿fue difícil de explicar? ¿Fue difícil de explicar? ¿Ok? ¿Cómo lo dirás? Ok. Vas a usar el past to be, ¿no? Past to be. Past to be. ¿De quién se trata la pregunta? Se trata del it, ¿cierto? ¿Qué past to be usa el it? Usa was. Usa was. ¿Ok? Así que te va a quedar así, ¿no? Va al inicio por ser pregunta, ¿cierto? El verbo va al inicio. Y el sujeto va después. Y después va el complemento. Va el complemento. Was it hard to explain? ¿Sí? ¿Qué es lo otro? Ella tiene un problema. Ella tiene un problema. ¿Cómo será en el inglés? Ya, ¿cómo es ella? Sabes, ¿verdad? She. Y tiene, profesor, have. Ya, pero se aplica la regla de la S aquí, ok. Se aplica la regla de la S. Ya, entonces se le añade una S así. No, ok. Have con la regla de la S es así. Has. Ya que tienes nuevamente esta tablita, ¿no? Que más o menos te ayuda para saber. Pero tenemos el have. Con la regla de la S, así. Has. Has. Así se transforma, ok. Como ella está realizando la acción, se aplica la regla de la S al verbo have. ¿Cómo es have con la regla de la S? Así, ok. Has. Un problema puede ser a o en, el un. Pero en este caso es a, ¿no? She has a problem. She has a problem. ¿Qué más? Ella tiene un problema. ¿Qué es lo que quiere decir aquí? Ella no tiene un problema, ¿no? ¿Cómo se hace? Profesor, se añade el not después del verbo. Muy bien. Pero en este caso, has no es un verbo especial, ¿ok? Tener no es un verbo especial. Así que no puede ser así. Estaría mal. ¿Cómo se hace entonces? Pues le buscas el verbo especial, ¿no? Le buscas. ¿Cómo se le busca? Usa el do o el does. Do o does. ¿Ok? ¿Dónde se pone do o does? Se pone antes del verbo, ¿ok? Antes del verbo. Do o does. She, do o does has a problem. Y ahora aquí te pregunto, ¿cuál de estos dos será? Será does, ¿ok? Decimos que she usa does. Does. Y como la regla de la S ya se está aplicando al do, pues esto regresa a su forma original, ¿verdad? El verbo regresa a su forma original. She does have a problem. Profesor, ya está. No, oye, no te olvides del paso más importante, ¿no? De añadir el not después del verbo especial, que en este caso es el verbo auxiliar do, ¿no? El verbo auxiliar does. She does not have a problem. Ya, muy bien. ¿Pero qué más? Que recuerda que esto se puede simplificar y es el modo en que lo vas a encontrar más seguido, ¿no? Doesn't. She doesn't have a problem. ¿Ok? Es el modo más común de encontrarlo. ¿Qué es esta P? Pasado, ¿cierto? Pasado. ¿Qué quiere decir entonces? Ella tenía un problema. ¿Cómo será tenía un problema? Ya. She tenía viene del verbo tener, ¿no? Tener, pero está en pasado. Ya. ¿Cómo es have en pasado? Ok, es un verbo irregular, ¿ok? Es un verbo irregular. Así que quizás lo tienes aquí. Have. ¿Cómo es en pasado? Had. ¿Ok?
Y ahí lo pongo yo, mira. She had... ¿Qué cosa? A problem, ¿ok? She had a problem. Y en pasado negativo, ¿cómo será? Oh, ya. Nuevamente no pienses en que un not a después. ¿Está bien esto? No, ok, no está bien, no está bien. ¿Por qué? Porque had en este contexto no es un verbo especial, ¿ok? ¿Qué tienes que hacer? Usar el do o el das, ¿cierto? Do o das, usar el auxiliar do. En este caso, ¿qué decía yo? Que se usaba el das, ¿cierto? Pero está en pasado y la regla de la S no se aplica en el pasado, solo en el presente. Profesor, así tampoco, ¿ok? ¿Por qué? Porque tú quieres añadir la regla esta del pasado, transformar en pasado al do, ¿ok? Al do en vez de quién? En vez del have, ¿ok? El have ya no sería had por la regla del pasado, sino se mantiene en su forma original y la regla del pasado se le aplica al do. ¿Y el do? ¿Cómo es do en pasado? Así, ¿ok? Did. She did have a problem. ¿Qué es lo que quieres hacer acá? Fíjate que estos dos son lo mismo, ¿no? Significan lo mismo. ¿Qué es lo que quieres hacer acá? En negación, ¿sí? She did not have a problem, ¿ok? ¿Qué es lo que te está diciendo esto? Ella no tenía un problema, ella no tuvo un problema. ¿Se puede abreviar esto? Sí, ¿ok? Así, con el didn't. She didn't have a problem. She didn't have a problem. ¿Qué te pide acá? En modo de pregunta, ¿cierto? En modo de pregunta. En pregunta, ¿qué vas a usar? Vas a usar el auxiliar do nuevamente, ¿cierto? Claro, siempre y cuando que no estés hablando del verb to be, ¿no? Aquí simplemente como estamos hablando del verb to be, pues no se usaba el do. Pero en este caso, como no hay verb to be en la oración, pues sí tenemos que usar el do, ¿no? Al igual que lo hemos hecho con las negaciones y el pasado, ¿no? En pregunta, ¿cómo ir a hacer? ¿Cómo ir a hacer en pregunta? Va a ser así, mira. She does have a problem. Tú piensas en esa estructura, pero luego el does lo mandas al inicio, ¿ok? Al inicio. Does she have a problem? Ok, así se hace. Así se hace. ¿Y en pasado cómo sería? Oh, ya. Pues ya no vas a usar el does o el do, sino usas did. Did she have a problem? Ok. Así sería en el modo pasado pregunta. Y ahora leemos. ¿Qué dice esto? She has a problem. Ella tiene un problema. ¿Qué dice esto? She doesn't have a problem. ¿Qué dice? Ella no tiene un problema. She had a problem. ¿Qué quiere decir? Ella tuvo un problema. She didn't have a problem. ¿Qué significará? Ella no tuvo un problema. ¿Y qué significará esto? Does she have a problem? Ella tiene un problema. No me pregunta, ¿no? ¿Y eso qué significa? Did she have a problem? Esto significa ella tenía un problema. ¿De acuerdo? Así sería, ¿ok? Así sería. ¿Qué es lo que tienes que hacer tú? Mira, tienes acá esta oración. Tú simplemente la pones en inglés, en negativo, en pasado, pasado negativo, pregunta y pasado pregunta, ¿ok? Así lo haces. Y estas son las traducciones que tendría cada una de estas oraciones que tú estás creando, ¿cierto? ¿Cierto? Aquí también tienes esto. Aarón sabe el secreto de Laura. ¿Cómo es el secreto de Laura en inglés? Aquí yo te lo pongo, ¿ok? Laura's secret. Igual que acá. Inteligente es smart. Nuevamente aquí tienes las traducciones que debería tener cada una de estas frases que tú crees, basado en la explicación que te di, ¿cierto? Basado en la explicación que te di. ¿Qué más te quiero decir? Es de que esto es probablemente lo más difícil que vas a encontrar con respecto a gramática, ¿ok? Es realmente lo más complicado que vamos a ver. Tú entiendes esto y ya el resto se te va a hacer súper fácil, ¿de acuerdo? Esto es de lo más difícil que vamos a ver en el inglés. ¿Y qué es lo siguiente que tengo para ti? Tengo esto de aquí, ¿ok? De que crees frases en español y las vayas cambiando, así como hemos hecho aquí, ¿ok? Que la vayas cambiando. Piensas en una frase y la vayas cambiando. ¿Cómo sería en modo pregunta? ¿Cómo sería en negativo? En modo pasado. Y así, ¿ok? ¿Qué más te digo? Que mira, que tú mismo puedes ver cómo serían estas frases usando el Google Translate y el Cambridge Dictionary, ¿sí? Sí te di el enlace para que veas cómo se pronuncia cada palabra, qué significa y así. Por ejemplo, yo quiero saber quizás qué significaría algo, o cómo sería en inglés. Ella sabe mi nombre. Pero yo puedo pensar algo como, ok, ¿qué pasa si yo lo quiero hacer en modo de pregunta? ¿Ella sabe mi nombre? Oh, mira, ya cambió, ¿no? Ya cambió. Ok, ¿y cómo sería quizás con un, ella sabe tu nombre? ¿Cómo será quizás con un él? ¿O cómo será con un ellos? ¿Ellos saben tu nombre? ¿Cómo será, no? Mira, cambia cada vez que lo hacemos, ¿no? Entonces, que tú vayas así curioseando y tú me traigas tus propias frases en español, o me traigas, o que me muestres lo que has hecho, ¿no? Y qué has podido aprender quizás. Ok, eso en la videollamada, por supuesto. Aquí también te dejo la lista de los verbos irregulares. Y ahora sí, eso sería todo.